¿Cuántos dicen amén? Así de pie, tome su Biblia. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos. Vamos a leer el verso 30 al 32. Amén. Marcos 9, 30 al 32. Dice la palabra del Señor así: habiendo salido de allí, Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te ruego, Padre, que tú bendigas nuestra vida a través de tu palabra, hables a nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que tiene que hacer en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, ahora y siempre. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, un momento, iglesia. Comienzo diciéndole algo que el mundo lo sabe. El que no nace para servir no sirve para vivir. El que no sabe hacer un favor, el que no sabe extender su mano, el que no sabe dar y ayudar al que lo necesita, déjeme decirle algo, está viviendo días extras, está viviendo de más. La Biblia nos enseña a servir. De hecho, Jesús es el mayor ejemplo cuando dice: yo no vine a que me sirvieran, sino a servirles a ustedes. Y esa es la razón por la cual he leído este pasaje bíblico el día de hoy, porque quiero que entendamos esto. Vemos en este pasaje bíblico que traen una serie de cosas los discípulos. Primero, dice la Biblia que tenían miedo, se llenaron de miedo, de temor. Si leemos los versículos siguientes, vamos a encontrar por qué se llenaron de temor. Porque la Biblia nos habla de que, oiga usted, habían encontrado también, o habían traído a un muchacho endemoniado. Por ejemplo, eso lo dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Imagínense, ahora la Biblia dice que ellos estaban endemoniados. ¿Se acuerda que los discípulos querían y oraban porque el muchacho fuera libre? ¿Y qué pasaba? Y no se iba el demonio. Estaba necio, estaba terco, estaba como suegra agarrada a la quincena. No se iba. Así que vemos aquí que traen en los versículos de Marcos 9, 14 al 29, vemos que traen a un muchacho endemoniado. Y lo que llama mucho la atención es que no habían sacado al demonio, sino que estaban discutiendo los discípulos entre sí. ¿Por qué no se va? Es que te falta fe. No, seguramente tú andas mal, seguramente tú no oraste. En lo que ellos discutían, el demonio hacía de las suyas. Y un padre estaba preocupado, el padre del muchacho, mientras los discípulos disputaban al tal punto que cuando Jesús los ve y les pregunta: ¿qué pasa con ustedes?, el padre del muchacho es quien se mete rápidamente y dice: traje a mi hijo para que lo ayuden, y nadie puede hacer nada. Mira, dice, ni los fariseos están intentando sacar al demonio, tampoco ellos. Solo estaban echando en cara a los discípulos
¿por qué no podían sacar al demonio? Este es el espíritu de negación que existe en las personas. Recuerde que Jesús ya les había delegado autoridad a ellos. Lo dice Marcos 3, 14 al 15. Ya Jesús les había dicho: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, y los demonios se irán en el nombre de Jesús. Ya Jesús les había dado toda la autoridad. Pero ahora vemos a unos discípulos que no pueden sacar a un demonio. Y aquí en el capítulo 9 se enfrentan a este demonio que no quiere salir. Los discípulos estaban atemorizados, estaban intimidados y se sentían amenazados también, porque seguramente decían: ¿qué pasó con nuestra autoridad? ¿Será que ya no sirve? ¿Será que ya no funciona? ¿Será que ya se fue de nosotros la autoridad? ¿Será que lo que Dios me dijo no es cierto? Y esa es la duda de muchos de nosotros. ¿Será que lo que Dios me dijo no es cierto? ¿Verdad? Dios nos ha dado un encargo maravilloso, pero nosotros dudamos y a veces decimos: ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Será que Dios me quiere usar? ¿Verdad? A muchos ya el Señor nos dio un encargo. ¿Para qué servimos? Que no querramos servir, bueno, es otra cosa, pero ya Dios nos dijo para qué servimos a todos. Unos sirven para evangelizar, otros sirven para orar, otros sirven para ayudar, otros sirven para colaborar, otros sirven para asear el templo, otros sirven para, oiga usted, orar por los que salen a predicar, otros sirven para orar por la iglesia, otros sirven para ministrar, otros sirven para tocar. Todos tenemos un propósito en la vida, todos. Pero a veces viene a nosotros la duda: ¿será que Dios de veras me quiere usar? ¿No será que nada más le estoy haciendo ahí al cuento? ¿No será que nada más estoy perdiendo el tiempo mientras pudiera yo aprovecharlo en otras cosas? Es que no siento el llamado. Es que no siento, Dios no me habló al oído. Dios no me dijo: hijo, tú vas a hacer esto. No es necesario que Dios te hable, ya lo habló en su palabra. Ya está escrito. En su palabra bendita dice que todos fuimos llamados, fuimos escogidos para servir. Así que por eso comencé diciendo que el que no, ¿qué cosa? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora, hay otra cosa. Es que no les gusta a todos cómo hago mi trabajo. No, si Dios no te mandó a complacer a la gente. Dios no te dijo, Dios no me dijo: a ver, Adalberto, vas a predicar para que todos los que te escuchen queden bien contentos. Nadie se pelee, nadie se enoje, que a todos les guste lo que tú dices. No, Dios no me mandó a eso. Ni Dios me mandó a complacerle a usted para ver qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que no quiere escuchar. Dios me escogió a mí para hablar su palabra, le guste a usted o no le guste. Y eso es lo que debemos entender, que Dios nos ha escogido para servir. A ver, ¿para qué Dios lo escogió? Para servir. ¿Y qué hacemos cuando ya se trata de servir? Ay, qué gozo, voy a servir, me toca hacer esto en la iglesia, gloria a Dios, estoy contento. A veces lo hacemos de mala gana, ¿verdad? A veces lo hacemos de mala gana, pero ¿sabe qué? Así de fácil, comienzo otra vez. El que no sirve o el que no vive para servir, no sirve para vivir. Está viviendo tiempo extra, está de más. Así que, mire, los discípulos nos enseñan algo. Número uno, una clave para servir mejor a Dios. Y es esta, número uno: escuchar a Jesús sin miedo, sin titubear, sin dudar. Voy a escuchar la voz de Dios y la voy a recibir. Y voy a hacer lo que Él me mande a hacer, sin temor a que a la gente le guste o le deje de gustar lo que hago. ¿A quién le tenían miedo los discípulos? Vamos a Marcos. Ahí encontramos Marcos capítulo 9. Gloria al Señor.
¿Ya tienen Marcos capítulo 9? Permítame un segundito. Déjeme checar nada más este detalle. Ok, Marcos capítulo 3, versículos 30 al 32. Miren lo que dice la palabra. Pero ellos habían dicho: ¿tiene espíritu? A ver, vaya leyendo conmigo, iglesia. Pero ellos habían dicho: ¿tiene espíritu? Y luego 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. El 32. Y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Ahora, si usted lee bien con cuidado el versículo 31, el versículo 30 dice: porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿De quién se está hablando? Se está hablando también, oiga usted, de la circunstancia. Tenía un espíritu inmundo y los discípulos le tenían miedo a eso. Y es que tener o enfrentarse a una persona ante esa situación, no crea que es fácil. Es una situación difícil, es un momento crítico. Ellos tenían miedo porque no era la clase de reino que querían ellos. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos habían escuchado que el Mesías era Dios. Ahora lo habían visto en la transfiguración. Pero ¿por qué dice? Ahora Jesús les dice a ellos: voy a ser entregado en manos de hombres y voy a ¿qué? A morir, me van a matar. Y eso a los discípulos les llenó ¿de qué? De miedo. Como si Él nos da la autoridad, si Él nos manda a hacer las cosas, y ahora resulta que lo van a matar, ahora resulta que lo van a crucificar. Y la Biblia dice que se llenaron los discípulos de miedo. Dije que acababan de ver a Jesús en su gloria, y en lugar de motivarse, viendo que Él era el Hijo de Dios, la palabra morir les llenó de miedo. A muchos de nosotros hay palabras que nos matan después de que tenemos que hacer algo para el Señor. Palabras como: ¿para qué lo vas a hacer? ¿Verdad? A veces cuando uno ya está dispuesto a servir a Dios y va uno a hacer algo, yo no hablo precisamente de predicar, dirigir, no, de lo que sea. A veces viene el enemigo de nuestras almas a nuestro oído, y lo peor de todo es que a veces viene, oiga usted, a través del esposo, de la esposa, de algún familiar, de algún amigo, de algún hermano de la iglesia, y nos dice: ¿qué cosa? ¿Ya vas a hacer para el Señor esto? No lo hagas. Deja que lo hagan otros. Todo lo haces tú. Todo tú lo haces. Y oiga usted, la voz del enemigo nos llega a desanimar y nos llega a meter miedo. Voy a morir, voy a sufrir, les dijo Jesús. Entonces los discípulos tienen mucho miedo en preguntarle, y con mucha razón, porque ellos fueron personas que habían dejado mucho por Jesús. Tenían razón los discípulos de enojarse. Tenían razón los discípulos de estar tristes. Habían dejado su familia, habían dejado su trabajo, habían dejado sus negocios, y ahora resulta que el que los llamó se va a ¿qué? Se va a morir. Lo van a matar. Así que ellos tenían miedo, iglesia. Ellos tenían miedo. Ahora vamos a Marcos capítulo 1, versículo 17, y veamos esto maravilloso. Marcos 1:17 dice la palabra del Señor: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis ¿qué cosa? Pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús les está diciendo: déjenlo todo por seguirme a mí. Déjenlo todo. Muchas veces Dios nos va a pedir que le entreguemos todo sin saber cuál es el siguiente paso. No tendrá sentido, al contrario, aparecerán más problemas. Para los discípulos esto no tenía sentido,
Pero hay una promesa en la Biblia. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. El que sirve a Dios, oiga usted, el que sirve, el que obedece a lo que Dios manda, le viene como recompensa, según Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay que entender mucho, pero se puede tener la paz de Dios sirviéndole al Señor de todo corazón. Iglesia, no tenga miedo en servirle a Dios. No tengamos miedo en darle a Dios todo. A lo mejor no sabemos qué va a hacer de nosotros mañana, pero después de que obedezcamos a Dios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice que vendrá a nuestra vida una gran paz. Así que, iglesia, si usted y yo queremos disfrutar de esa paz, más vale que comencemos a servir a Dios. Hagámoslo. Dice la palabra del Señor que todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? ¿Cómo voy a servirle a Dios? ¿Cómo debo servirle a los demás, a mis hermanos? La pregunta es, ¿hemos servido de corazón? ¿O hemos servido a los hermanos, a Dios, con reproches? A veces hasta negamos un favor, iglesia. Pudiendo hacerlo, negamos un favor al que lo está necesitando. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Así que, amados hermanos, necesitamos llenarnos de ese entendimiento y decirle al Señor: Señor, yo quiero servirte cada día mejor. Cada día mejor. Acuérdese bien, iglesia, necesitamos servirle a Dios en lo que Él nos llame. No precisamente nos llama a predicar, no precisamente nos llama a dirigir, no precisamente nos llama a hacer algo en el templo. A veces nos llama, oiga usted, a evangelizar afuera, nos llama a hablarle al vecino, al familiar. El Señor nos pone los medios para que vayamos y les hablemos del poder de Cristo. Así que termino diciéndole algo breve nada más. Por ejemplo, en Marcos, vamos a la palabra del Señor. Ahí en su capítulo 9 que leímos, y vamos a darle lectura, iglesia, del versículo 42 en lo adelante. Y dice la palabra del Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara. Y luego mire, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Pero ¿qué? Ahí me quiero detener un poquito, porque muchos pensamos que la mano hay que cortarla cuando la mano la usamos para robar, cuando la mano la usamos para golpear, cuando la mano la usamos para hacer algo indebido. No, la Biblia también nos enseña que la mano, oiga usted, hay que cortarla cuando no la sabemos usar, cuando no queremos usarla para bendecir a otros. Si tu mano no sirve para ayudar, córtala. Y así podemos leer lo demás. Por ejemplo, dice la palabra del Señor: mejor te es entrar en la vida, ¿qué cosa? Manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Y así nos viene hablando sucesivamente de las partes de nuestro cuerpo. Si no sirven esas partes para ayudar a nadie, córtalo, dice el Señor. Pero yo creo que nadie quiere cortar su mano, ¿o sí? ¿Sí quieren cortarse su mano, hermanos? ¿Les gustaría que el domingo próximo viniéramos a lo mejor sin un brazo, otro sin una pierna, el otro a lo mejor ya sin un ojo? Oiga, ¿sí les gustaría que nos viéramos así el próximo domingo? ¿No? Bueno, pues lo que Dios te ha dado, que sirva para bendecir
a quien lo necesita. Amén. Que mis dos manos, mis dos pies y todo mi cuerpo, como dice la palabra del Señor, todo mi cuerpo, alma y espíritu puedan servir para bendecir a quien lo necesita. Iglesia de Benecer, no se olvide de extender su mano a quien lo necesita. ¿Quiere ser bendecido? La palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Póngase de pie en esta hora y digámosle al Señor: Señor, yo quiero bendición. Pero esa bendición va a venir cuando aprendamos ¿a qué cosa? A darla, a compartirla. Cuando usted comience a compartir su bendición, el Señor le bendecirá. ¿Sabe cómo es la vida bendecida? La vida bendecida de un cristiano es como un costalito. Cuando usted lo llena de maíz, ¿verdad? Usted lo va llenando, le va llenando, ve que le hace falta, lo va llenando, le va llenando. Cuando ya está bien lleno, si usted le sigue echando maíz, ¿qué va a pasar? Se va a regar. Se va a regar. ¿Qué necesito para seguirle echando maíz? Necesito vaciar ese costal y seguirlo llenando. Para que su vida sea bendecida todos los días, necesitamos vaciar esa bendición. ¿Cómo? Ayudando, sirviendo al que lo necesita. A veces vemos a personas en la calle, personas cieguitas que van a cruzar la calle. Oiga usted, hasta eso tiene que ver con servir. Hasta eso tiene que ver con ser un buen cristiano, un buen ciudadano. A veces nos da cosa agarrarle y decirle: venga, permítame, le ayudo a cruzar la calle. A veces solamente somos espectadores, a veces solamente nos quedamos viendo a ver qué le pasa, a ver si puede pasar, a ver si no tropieza. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Habemos muchos que venimos solamente a ver cuándo cae el hermano, cuándo cae la hermana, en lugar de darle la mano. Quiero servir, dígale al Señor. Quiero ser de bendición para mis hermanos, para mi familia, para mi comunidad. Quiero ser de bendición. Gracias, Señor, en esta hora por esta sencilla reflexión bíblica. Te ruego, Señor, que nos ayudes para poder entenderla y comprenderla. Te pido también, Señor, que nos ayudes a ser servidores tuyos, servidores, que mis hermanas y que mis hermanos podamos ser hombres y mujeres que podamos servirte, Señor, con todo el corazón. Quita de nuestra vida todo aquel espíritu, Señor, de egoísmo, todo espíritu de mezquindad, Señor, y ayúdanos a ser dadores alegres para tu obra, para lo que sea, para lo que haga falta, para quien lo necesite. En el nombre de Jesús, amén y amén.